Hola, un saludo cordial a todos y a todas. Soy Antonio Barcendón, catedrático de Derecho Constitucional y catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Valencia, España. Quiero agradecer al Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Chile, y a la profesora Paulina Astroza, directora de este programa, la amabilidad de invitarme a hablar en el mismo. Se me pide que hable del gobierno de la Unión Europea y que lo haga además en el corto espacio de 15 minutos. Es una tarea difícil porque el gobierno de la Unión Europea y el proceso decisorio dentro del mismo es un sistema muy complejo. Pero vamos a tratar de abordar la tarea en el corto espacio de tiempo que tenemos y, por tanto, sin mayor dilación, comenzamos. ¿Qué es la Unión Europea? Es la pregunta que tenemos que hacernos de manera inicial. Bueno, pues la Unión Europea es una unión supranacional de estados, un concepto novedoso en la ciencia política que trataré de explicar ahora mismo su significado. En este sentido, no es una organización internacional en el sentido propio de sus términos, ni tampoco es un Estado, igualmente en el sentido propio y el significado común, ordinario de lo que es un Estado. Yo diría que la Unión Europea a día de hoy es una especie de federación incompleta, todavía en construcción, de estados europeos. Bueno, y como tal entidad supranacional, ¿qué es lo que distingue a la Unión Europea? Pues inicialmente la Unión Europea es una unión de estados soberanos que se asocian para la consecución de unos objetivos comunes. Y esos objetivos están perfectamente definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que dice que la Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. La paz entre los estados miembros, claro es, y esto es lo que ha supuesto que en el continente europeo, desde la creación de la Unión Europea, no haya vuelto a haber un conflicto militar desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Entre los otros objetivos de la Unión Europea está la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, sin fronteras interiores, con plena libertad de circulación en su interior, establecer un mercado interior, establecer una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro. ¿Y cuáles son los valores de la Unión Europea? En este caso, los valores están definidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Pues bien, estos derechos, estos valores, el respeto y la promoción de los mismos son un requisito imprescindible para poder pertenecer a la Unión Europea, al igual que ser un Estado europeo. Por tanto, ser Estado europeo y respetar y promover los valores de la Unión son los requisitos básicos para poder ser socio de este importante club de Estados europeos. ¿Cómo se crea la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea se crea mediante una operación de transferencia de poder soberano por parte de los Estados miembros a esta unión que ellos mismos crean de manera libre, ¿no? Es lo que se llama el principio de atribución. Es verdad que esta atribución de poder soberano a la Unión Europea se produce solo en determinados ámbitos muy limitados y con diferente grado o capacidad de actuación por parte de la Unión Europea. Esto lo que significa es que las competencias de la Unión Europea pueden ser clasificadas en cuatro tipos diferentes, ¿no? Las competencias exclusivas, las competencias compartidas, las competencias de coordinación y las competencias de apoyo o complemento. Un punto y aparte lo supone la política exterior y de seguridad común y la política de defensa de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque aquí no estamos ante un proceso de transferencia de soberanía por parte de los Estados a la Unión, sino que lo único que hay es un compromiso de los Estados de actuar de manera conjunta en este terreno, de consultarse y de la medida de lo posible realizar acciones conjuntas, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos más bien ante un principio de cooperación que de un principio de transferencia de poder por parte de los Estados hacia la Unión Europea. Los destinatarios del derecho de la Unión son, en definitiva, no solo los Estados, sino también los ciudadanos. Yo casi diría de manera principal los ciudadanos porque son los principales beneficiarios de este derecho y de las decisiones
que adopta la Unión Europea. En este sentido, se puede decir que el derecho de la Unión prima sobre el derecho de los Estados miembros, los cuales están obligados a cumplir las decisiones establecidas por el derecho de la Unión. Y son nulas las normas de derecho de los Estados miembros que vulneren el derecho de la Unión, por supuesto, eso sí, en los ámbitos que son competencia propia de la Unión Europea. Es lo que se llama el principio de primacía. Y el incumplimiento del derecho de la Unión da lugar a recursos ante el Tribunal de Justicia y puede dar incluso a sanciones, que son principalmente sanciones de carácter económico a quienes incumplan o vulneren el derecho de la Unión. Bien, la Unión en su conjunto es una entidad autónoma, plenamente autónoma con respecto a los Estados miembros que la crean y que forman parte de la misma. Tiene sus propias instituciones de gobierno, que son diferentes a las instituciones de gobierno de los Estados, y tiene su propia personalidad jurídica que le permite actuar también en el contexto internacional, por supuesto, siempre en el ámbito de sus propias competencias. Las instituciones de la Unión Europea son instituciones democráticas y representativas. Son instituciones elegidas por los ciudadanos, bien de manera directa, como es el caso del Parlamento Europeo, bien de manera indirecta, como es el caso de la Comisión Europea, o incluso el Consejo Europeo y el Consejo, que son las instituciones representativas de los Estados, pero que representan a instituciones y están formadas por instituciones democráticas de los propios Estados miembros. La Unión Europea tiene una constitución propia, bien que esta constitución no es un código único y articulado, sino que es una constitución que se encuentra dispersa en 3 documentos. 2 tratados, que son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y una Carta de Derechos o Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es como se denomina formalmente, que en su conjunto, digo, forman el cuerpo de la Constitución de la Unión Europea. Lo que sí es interesante destacar es que estos 3 documentos tienen exactamente el mismo valor jurídico normativo de acuerdo con las previsiones del Tratado de la Unión Europea. Bueno, ¿y cuál es la estructura institucional que gobierna a la Unión Europea? Este cuadro expresa con toda claridad la complejidad de esta estructura institucional, pero vamos a tratar de explicarlo parte por parte para que quede claro y veremos cómo efectivamente en última instancia la cuestión no es tan compleja como a simple vista pueda parecer. Bien, la Unión Europea es una entidad democrática y por lo tanto tiene su base y su fuente de legitimidad en los ciudadanos europeos. Los ciudadanos europeos forman parte de los Estados miembros de la Unión, que son todos ellos Estados democráticos también. Pues bien, los Estados están representados en el Consejo Europeo por sus jefes de Estado o de gobierno. El Consejo Europeo es, en este sentido, como si fuese la jefatura del Estado de la Unión Europea. Es la institución que está en la cima de la pirámide de poder de la Unión Europea. Es un jefe de Estado de una república federal, que sería la Unión Europea, pero no es una entidad unipersonal, sino que es un colegio de personas de la que forman parte principalmente los 27 jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros. Y este Consejo Europeo tiene un presidente, pero este presidente no es por esa función el presidente de Europa, sino que es más bien solo el coordinador, el director, el impulsor de las actividades del Consejo Europeo, cuyas reuniones preside y convoca, pero no es por ello el presidente de Europa. De hecho, el presidente del Consejo Europeo no vota en las reuniones del Consejo Europeo porque él no es un representante de los estados, que son los que ahí están sentados, sino que es simplemente la persona nombrada por los representantes de los estados para que les coordine y dirija las reuniones. Así, efectivamente, el Consejo Europeo está compuesto por jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, por su propio presidente, como acabamos de mencionar, y asiste también a las reuniones el presidente, a día de hoy, la presidenta de la Comisión Europea. En realidad, pues, de esas personas que se sientan en el Consejo Europeo, 4 son jefes de Estado, el de Francia, Rumanía, Chipre y Lituania, y 23 son jefes de gobierno o primeros ministros de los países miembros de la Unión Europea.
por supuesto, además del propio presidente del Consejo Europeo y de la presidenta de la Comisión. En total, pues, el Consejo Europeo tiene 29 miembros a día de hoy. Su presidente es Charles Michel, que es belga del Partido Liberal, que había sido primer ministro de su propio país durante unos años. Y después del Consejo Europeo está el Consejo. El Consejo está formado por ministros de los gobiernos de los estados, el Consejo Europeo por jefes de Estado o de gobierno, el Consejo por ministros de los gobiernos de los estados. En realidad el Consejo, aunque es una institución única, se reúne en 10 formaciones diferentes en función de la materia sobre la que se vaya a decidir. Y a esas funciones asisten los ministros de los gobiernos que se encargan de esas mismas carteras. Por ejemplo, a la formación de asuntos exteriores asisten los ministros de asuntos exteriores de los gobiernos de los estados. A la formación de asuntos económicos y financieros, que es una de las más importantes formaciones del Consejo, asisten los ministros de Economía y Finanzas de los gobiernos de los estados. En fin, así sucesivamente hasta el total de 10 formaciones diferentes. El Consejo tiene dos tipos de presidencias diferentes. Por un lado está la presidencia del Consejo de Asuntos Exteriores, que corresponde de manera permanente al alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y luego la presidencia de las demás formaciones, de las otras 9 formaciones del Consejo, que es una presidencia rotatoria donde cada semestre le toca a un Estado diferente presidir las reuniones del Consejo. A día de hoy es Eslovenia el Estado que tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y después está el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es una institución elegida directamente por los ciudadanos europeos y tiene un mandato de 5 años. La legislatura en Europa, el mandato parlamentario es de 5 años. El número de miembros que establece el tratado es un máximo. Dice no tendrá más de 750 más su presidente, es decir, 751 en total. Pero en la actualidad, tras la salida del Reino Unido y la redistribución de escaños que se hizo y la reducción en general de escaños que se hizo, el Parlamento Europeo tiene 705 diputados nada más. Este número de diputados se distribuye entre los Estados miembros en función de su población en una proporción decreciente, de tal manera que el mínimo son 6 diputados que tienen los Estados más pequeños, Luxemburgo, Chipre, Malta, y el máximo son 96 diputados que tiene el Estado más grande de la Unión Europea, que es Alemania. Es verdad, sin embargo, que el Consejo Europeo puede en cualquier momento cambiar por unanimidad el número de miembros del Parlamento, bien que a iniciativa del propio Parlamento y con la aprobación del mismo. El presidente del Parlamento Europeo en la actualidad es el señor David Sassoli, que es italiano, miembro del grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, debo decirlo con claridad, no es el Parlamento de Europa, en exclusiva, por decirlo así. Es más bien una cámara legislativa. Es la cámara legislativa que representa a los ciudadanos europeos dentro de un conjunto parlamentario que vendría a ser el Parlamento Federal de la Unión Europea. Y ese conjunto lo componen el propio Parlamento Europeo, como digo, cámara que representa a los ciudadanos, y el Consejo, que es la cámara que representa a los Estados miembros. En este sentido, como tal Parlamento Federal, por decirlo así, el Parlamento sería la Cámara de Representación Popular y el Consejo sería la Cámara de Representación Territorial o el Senado de Europa, el Senado que representa a los Estados miembros de Europa. Y la legislación en la Unión Europea solamente se puede hacer con la participación de los dos. El Parlamento Europeo por sí solo no tiene función legislativa alguna, apenas puede aprobar resoluciones de carácter político, pero la función legislativa, eso sí, la puede realizar con el Consejo, y la legislación de la Unión Europea, los reglamentos, las directivas, las decisiones de carácter legislativo se elaboran con la participación necesaria de las dos cámaras, del Parlamento Europeo representando a los ciudadanos y del Consejo representando a los Estados miembros de la Unión Europea. Y después está la Comisión. ¿Qué es la Comisión? La Comisión sería el equivalente al gobierno de Europa, digamos, el Ejecutivo de Europa. Es verdad, sin embargo,
que el poder ejecutivo de la Comisión está en cierto modo limitado por el hecho de que el Consejo tenga también competencias de carácter ejecutivo. Por tanto, la Comisión sí es el Gobierno de Europa, pero no tiene la plenitud de la función ejecutiva que tienen los gobiernos de cualquier Estado, por ejemplo, de la Unión Europea o de los sistemas parlamentarios y democráticos. La Comisión está formada por 27 miembros, uno por cada Estado miembro en la actualidad, aunque sí se ha establecido por una decisión del Consejo que a partir del año 2024 el número de miembros de la Comisión se reduciría y estaría formado por 2/3 del número total de Estados miembros. ¿Y cómo se elige la Comisión? Bueno, la Comisión se elige por un sistema que es muy parecido al sistema utilizado en otros sistemas parlamentarios, como es, por ejemplo, el sistema parlamentario español. En primer lugar, el candidato a presidir la Comisión es propuesto por el Consejo Europeo al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo lo vota en una primera votación de confianza y así designa al presidente, a la persona destinada a ser presidente de la Comisión. Los comisarios se eligen después mediante las propuestas que hacen los Estados miembros y la discusión y el acuerdo común que realiza el presidente de la Comisión, ya votado por el Parlamento, y el propio Consejo, que representa a los gobiernos de los Estados, claro. El alto representante, que forma parte de la Comisión también, sin embargo, es elegido directamente y solo por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. Una vez que está compuesta la comisión, con su presidente ya votado por el Parlamento, con los demás comisarios ya discutidos, con los gobiernos de los estados, con el alto representante designado por el Consejo Europeo, la comisión en pleno, en su conjunto, se presenta ante el Parlamento Europeo de nuevo y le pide su confianza, y el Parlamento vota en una votación de confianza, de investidura, sobre esta comisión, que si sale elegida es luego formalmente nombrada por el Consejo Europeo, porque el Consejo Europeo, como digo, realiza las funciones similares a las de un presidente de la República Federal de Europa, el jefe de Estado de Europa. La presidenta de la Comisión a día de hoy es la señora Ursula von der Leyen, que es alemana y pertenece al Partido Popular Europeo. Y después tenemos aquí una institución extraña que está a caballo del Consejo y de la Comisión, que es el alto representante para la política exterior y de seguridad y para la política de defensa. El alto representante es vicepresidente de la Comisión, pero es también al mismo tiempo presidente de una de las 10 formaciones del Consejo, de la formación de asuntos exteriores. Por lo tanto, tiene, digamos, esta naturaleza híbrida de miembro de la Comisión y de miembro del Consejo al mismo tiempo, algo que no tiene precedente en los sistemas gubernamentales ordinarios, democráticos y parlamentarios de Europa. ¿Qué es su función? Su función es la de dirigir, ordenar, impulsar la política exterior de la Unión Europea. Política exterior, que eso sí, la decide el Consejo de Asuntos Exteriores. Pero él es quien hace las propuestas, quien dinamiza y moviliza los temas, quien inicia las relaciones exteriores con otros estados, etcétera, etcétera. Bien que, vuelvo a insistir, la decisión última es siempre del Consejo de Asuntos Exteriores. El alto representante a día de hoy es un español, Josep Borrell, que es miembro del grupo de los socialistas y demócratas europeos también. Y finalmente, el órgano de cierre de esta estructura institucional es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una institución única que recibe este nombre así completo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que está formado por 2 órganos jurisdiccionales diferentes. En primer lugar, el Tribunal General, que como su nombre indica con claridad, se encarga de manera general de todos los asuntos que son competencia del alto tribunal, y después el Tribunal de Justicia es la instancia superior, la instancia de apelación a donde se puede llegar en recurso de casación, aunque también es verdad que el Tribunal de Justicia se ocupa de manera directa como primera instancia en algunos asuntos de especial importancia o relevancia en la vida de la Unión Europea. Estos órganos jurisdiccionales están compuestos de manera diferente. El Tribunal de Justicia está compuesto por 27 jueces,
un juez por cada Estado miembro y 11 abogados generales. Esta figura es una figura peculiar que no existe en otros órganos jurisdiccionales, y la función del abogado general en realidad es preparar las decisiones del Tribunal de Justicia. Por lo tanto, se les da casi, por decirlo así, el trabajo ya preparado a los jueces. Es verdad que en la mayoría de los casos el trabajo del abogado general es realizar un estudio muy profundo, detallado, con fundamento jurídico del caso, y por lo tanto los jueces apenas pueden simplemente tener que ratificar las decisiones del abogado general. Pero eso no quiere decir que los jueces no trabajen. Los jueces trabajan, y en muchos casos los jueces revierten las decisiones del abogado general y no necesariamente las aceptan tal y como él las ha propuesto en su informe. Y después está el Tribunal General. El Tribunal General está formado por 54 jueces, 2 por cada Estado miembro, y no tiene abogados generales, aunque en algunos casos se puede encargar a alguno de los jueces del tribunal que haga este papel de preparar los primeros borradores o informes de las sentencias. Tiene un mayor número de jueces, el doble, porque en realidad su tarea también es el doble, se ocupa de la práctica generalidad de los casos, mientras que el Tribunal de Justicia, como digo, se encarga más bien de las apelaciones, los recursos de casación y de algunos casos importantes o de especial relevancia también. Los 3 tribunales actúan más o menos de la misma manera, en pleno, en gran sala y en salas. Es verdad que el pleno no se reúne prácticamente nunca, la gran sala muy pocas veces, y la manera ordinaria de funcionar de los 2 tribunales, el Tribunal de Justicia y del Tribunal General, es funcionar en salas de un número reducido de jueces, de 3 a 7 jueces más o menos, en función del tribunal y del asunto. Bueno, aquí hay una foto del Tribunal de Justicia actuando en sala, donde se ve los abogados y los actuantes ante el tribunal, que están vestidos con la toga y el vestido propio de su órgano, de su orden jurisdiccional correspondiente. Se ve que aquí hay algunos ingleses con la típica peluca, pero eso ya no lo veremos más, porque los ingleses ya no estarán jamás actuando ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, si nosotros tuviésemos que expresar gráficamente cómo es la Unión Europea, yo la describiría de esta manera: como un edificio común donde se establece un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, donde hay un mercado interior común para todos los estados, donde hay una unión económica y monetaria con una moneda única, que es el euro. Pero efectivamente aquí hay un espacio que está en este rectángulo de carácter verde a la izquierda del cuadro, que es la política exterior y seguridad común y la política de defensa de la Unión Europea. ¿Por qué pongo eso de manera separada y con color diferente? Porque, como dije antes, la política exterior y de seguridad y la política de defensa no son ámbitos donde los estados hayan hecho una transferencia de poder soberano a la Unión, sino que mantienen su plenitud de soberanía. Y por lo tanto los estados lo único que se comprometen es a actuar de manera conjunta, a consultarse y a adoptar decisiones en la medida de lo posible de manera común. Pero si esa comunidad de acción o de decisión no se produjese, los estados actuarían por su propia cuenta y no pasa nada. Si actúan de común acuerdo, entonces sí, la decisión evidentemente es de la Unión Europea, pero si no, sería decisión particular de los estados quienes asumirían la responsabilidad propia por ello. Ven de manera, como está separada del conjunto de la Unión, lo que antes formaba parte de la Unión Europea, que es la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y que tras la reforma del Tratado de Lisboa se ha separado, curiosamente, de la Unión, y ahora es simplemente una comunidad a la que pertenecen, sí es verdad, todos los estados de la Unión Europea, pero la Comunidad Europea de la Energía Atómica no es Unión Europea como lo era antes, ahora es una comunidad europea separada, autónoma e independiente. Y si nosotros proyectásemos el conjunto institucional de la Unión Europea sobre este cuadro, sobre este edificio, el resultado complejo que tendríamos sería este.
Diríamos que en la parte común de la Unión Europea, en la parte donde se produce la integración política plena, la transferencia de soberanía, de poder soberano de los Estados a la Unión, pues ahí actúa el Consejo Europeo, el Consejo, que ya hemos escrito, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otras instituciones que no hemos mencionado, como el Banco Central Europeo o el Tribunal de Cuentas. Pero en el ámbito de la política exterior y de seguridad común solamente actúan determinadas instituciones. En este caso, la política exterior y de seguridad común es dirigida por el Consejo de Asuntos Exteriores, que es el único capaz para adoptar decisiones en ese terreno. Ahí no interviene la Comisión Europea, ahí no interviene el Parlamento Europeo, y dirigiendo, digamos, la actuación del Consejo está el alto representante para Asuntos Exteriores y la política de seguridad, que preside el Consejo de Asuntos Exteriores. Pero la separación es tal que incluso existe un cuerpo especial de funcionarios para dirigir este ámbito de actuación de la Unión Europea, que es lo que se llama el Servicio Europeo de Acción Exterior. Por lo tanto, la política exterior y seguridad común, sí, es verdad, es una parte de la Unión Europea, está integrada en la misma, pero no es una parte que tenga la misma dimensión que los otros ámbitos económicos, etcétera, comunitarios, donde sí se ha producido una transferencia de poder soberano por parte de los Estados a la Unión. En cambio, la política exterior no, se actúa simplemente por el mecanismo de la cooperación política entre los Estados. Bueno, y finalmente, ¿cómo decide la Unión Europea? Bueno, pues el Consejo en principio decide por consenso de manera general, excepto cuando los tratados requieran unanimidad o mayoría cualificada o mayoría simple en cuestiones de procedimiento. El Consejo ocurre una cosa parecida, decide por mayoría cualificada, por mayoría simple o por unanimidad. La mayoría cualificada en el Consejo es un sistema peculiar de votación que requiere un número de estados y un número que representa un número determinado de población detrás de cada decisión. La mayoría cualificada se consigue, pues, cuando han votado a favor de una decisión el 55% de los estados, que incluye al menos a 15 de ellos, que representen a un mínimo del 65% de la población. Por lo tanto, la fórmula para memorizar, que yo digo siempre, es 55-65. 55% de los estados que representen al 65% de la población. Y el Parlamento Europeo decide por mayoría simple. Bueno, esto es lo que dicen los tratados, pero a la hora de verdad, en la práctica, piensen que la Unión Europea, quienes están actuando, son principalmente estados. Y por lo tanto, lo que se busca siempre es el consenso. Nunca se trata de actuar por el sistema de votación y de votación mayoritaria, porque lo que perdería, sobre todo en el seno del Consejo, sería determinado el número de estados, y eso se trata de evitar. Se trata de que la mayoría de los estados, y si no todos, estén detrás de cada una de las decisiones. Por lo tanto, tanto en el Consejo Europeo como en el Consejo, las decisiones se adoptan en la mayoría de los casos, no por votación, sino por consenso. Es decir, si no hay nadie que se opone, entonces se entiende adoptada la decisión. ¿Qué es lo que esto supone? Bueno, supone que la Unión Europea es una democracia que trata de unir a todos sus miembros en una mayoría consensuada, que no trata de imponer la mayoría del voto sobre la minoría, sino que se trata de incardinar a todos detrás de cada decisión, pero eso, claro, tiene un coste importante, aunque es, digamos, lo que salva la democracia. El coste supone que en la mayoría de los casos las decisiones se adoptan tarde, no se adoptan a tiempo, y en la mayoría de los casos también las decisiones se adoptan de manera incompleta. ¿Por qué? Porque si no se consigue el acuerdo hoy, se dice, bueno, pues para la semana que viene, y si no, para la semana que viene. Y así hasta que se consigue el consenso. Y claro, el consenso solamente se consigue a base de reducir, digamos, la incidencia o la dimensión de las iniciativas que en la mayoría de los casos parten de la Comisión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea es una democracia consensuada. Bueno, espero que estas palabras les haya servido para clarificar un poco el complejo tema del gobierno de la Unión Europea, o que al menos les haya entretenido un poco mi exposición. En todo caso, les agradezco muchísimo su interés y les envío un saludo muy cordial a todos y a todas desde España.